Mi nombre es Moisés, y quiero que escuches una historia que desafía el tiempo y las probabilidades. Todo comenzó mucho antes de que yo pudiera siquiera entender mi destino, en un tiempo oscuro, donde mi pueblo, los hebreos, vivía bajo el yugo opresor del faraón de Egipto. Los hebreos crecían en número, y eso despertaba el miedo en el corazón del faraón. Su temor lo llevó a tomar una decisión brutal: ordenar la muerte de todos los bebés varones hebreos. Sí, el futuro de mi pueblo estaba siendo asesinado. Mi madre, desesperada por protegerme, hizo algo que solo una madre llena de fe haría. Me colocó en una pequeña cesta tejida con sus propias manos, y me dejó a la deriva en el río Nilo. Imagina el miedo y la esperanza entrelazados en su corazón mientras me dejaba ir. Pero, incluso cuando flotaba en esas aguas, el destino ya me tenía reservado un propósito mucho mayor. La hija del faraón me encontró, sacándome de entre las aguas y criándome como su propio hijo, en el palacio del faraón, el mismo lugar donde se decidía la opresión de mi pueblo. Crecí como un príncipe de Egipto, pero algo dentro de mí siempre se sintió fuera de lugar. Había algo que no me permitía disfrutar plenamente de los privilegios que me ofrecía mi vida en la corte egipcia. Y entonces, un día, supe la verdad. Descubrí que no era egipcio, sino hebreo. Mi sangre pertenecía a los esclavos que veían en mí a un extraño. En ese momento, supe que no podría permanecer callado. El punto de quiebre llegó cuando vi a un capataz egipcio golpeando a un esclavo hebreo. Algo en mi interior explotó. Maté al egipcio, y ese acto me cambió para siempre. Sabía que el faraón no lo perdonaría, así que huí. Corrí al desierto, donde encontré refugio en la tierra de Madián. Allí, me casé con Séfora, la hija de un sacerdote local, y me establecí como pastor. Pero, aunque había huido de mi pasado, no podía escapar de mi destino. El desierto me había dado paz, o eso creía. Durante años cuidé del rebaño, llevando una vida tranquila. Pero lo que no sabía es que estaba a punto de ser llamado para la misión más grande de mi vida. Un día, mientras llevaba a las ovejas por el monte Horeb, ocurrió algo que no había visto antes, algo imposible de ignorar. En medio de la nada, una zarza ardía con furia, pero no se consumía. El fuego permanecía, pero la planta no se quemaba. Intrigado, me acerqué. Y entonces escuché una voz que pronunció mi nombre: Moisés, Moisés. Me quedé inmóvil, lleno de asombro y temor. Era la voz de Dios mismo. Me ordenó que me quitara las sandalias, porque estaba en tierra santa. Yo, un simple pastor, estaba parado frente al Creador del universo. Y lo que escuché después fue algo que jamás habría imaginado. Dios me encomendó una misión que cambiaría la historia: debía regresar a Egipto y liberar a mi pueblo de la esclavitud. Él me aseguró que estaría conmigo, pero debo admitir que mis primeras reacciones fueron de duda. Yo, un hombre que había huido en desgracia, ¿liberaría a un pueblo entero? Traté de convencer a Dios de que se equivocaba, pero sus planes eran claros y no aceptaban discusión. Él me dio señales, me dio palabras y me dio a mi hermano Aarón como compañero para hablar en mi lugar. Ya no había vuelta atrás. Con el corazón lleno de temor, pero también de fe, partí de Madián. Regresé a Egipto, al lugar del que había huido, para enfrentarme al faraón y demandar lo que parecía imposible: deja ir a mi pueblo. El faraón se burló de mí, endureció su corazón, y comenzó la batalla que no sería entre hombres, sino entre el poder de Dios y la obstinación de Egipto. Lo que vendría después cambiaría no solo el destino de mi pueblo, sino el curso de la historia misma. El faraón no iba a ceder tan fácilmente. Con cada demanda de libertad que le hacía, él se volvía más terco, más desafiante. Pero no era a mí a quien desafiaba, sino al mismo Dios que me había enviado. Así, comenzaron las plagas. La primera, convertir el agua del Nilo en sangre, llenó de horror a Egipto, pero el faraón se mantuvo firme. Luego vinieron las ranas, una invasión que cubrió cada rincón del país. Los mosquitos y las moscas no tardaron en seguir. Con cada plaga, el dolor y el sufrimiento de Egipto se intensificaban, pero el faraón seguía negándose. Después, el ganado murió, y las llagas cubrieron la piel de los egipcios.
La lluvia de granizo devastó los campos, y las langostas acabaron con lo que quedaba de las cosechas. Las tinieblas cubrieron la tierra durante 3 días, pero ni siquiera eso fue suficiente para cambiar el corazón del faraón. Dios estaba mostrando su poder de una manera que ningún egipcio había visto jamás, pero aún faltaba la última plaga, la más devastadora de todas, la muerte de los primogénitos. Dios nos instruyó a los hebreos a preparar un cordero sin defecto y a pintar con su sangre los dinteles de nuestras puertas. Esa noche, el ángel de la muerte pasaría sobre Egipto, pero donde viera la sangre, pasaría de largo. Esa noche fue la primera Pascua, y la marca de la liberación definitiva. El clamor de los egipcios llenó el aire cuando al amanecer, descubrieron que todos sus primogénitos, incluso el del faraón, habían muerto. Finalmente, el faraón cedió. Nos dijo que nos fuéramos, que tomáramos a nuestro pueblo y abandonáramos Egipto. Fue un momento de alegría indescriptible. Mi pueblo, por fin, estaba libre. Sin embargo, nuestro viaje apenas comenzaba, y la sombra del faraón aún nos seguía. Aunque el faraón había permitido nuestra salida, su corazón no tardó en llenarse de arrepentimiento. Nos persiguió con todo su ejército, alcanzándonos en las orillas del Mar Rojo. Nos encontrábamos atrapados, con el mar frente a nosotros y el ejército egipcio detrás, dispuesto a destruirnos. El miedo se apoderó de mi pueblo, y comenzaron a murmurar en desesperación. Pero Dios no nos había traído hasta aquí para dejarnos morir. Me acerqué al mar y, siguiendo las instrucciones de Dios, levanté mi bastón sobre las aguas. Lo que sucedió después fue el mayor milagro que había presenciado. El mar se abrió, formando un camino entre las aguas, y mi pueblo cruzó en seco. Imagínalo, murallas de agua a ambos lados, y nosotros caminando a través de ellas hacia la libertad. Una vez que todos estuvimos a salvo al otro lado, las aguas se cerraron de nuevo, sumergiendo al ejército del faraón en el abismo. La amenaza de Egipto se había terminado para siempre. Pero aunque estábamos libres, el desierto no sería fácil. Pronto, el hambre y la sed nos hicieron dudar de nuestra decisión. Aún así, Dios nos proveyó maná del cielo y agua de una roca. En cada paso del camino, su mano estaba presente, guiándonos, protegiéndonos. Sin embargo, el desafío más grande no era el desierto físico, sino la duda y el desánimo que comenzaban a crecer en el corazón de mi pueblo. Su fe fue puesta a prueba una y otra vez, pero Dios seguía siendo fiel, aunque muchos no lo vieran. Finalmente, llegamos al monte Sinaí, el lugar donde Dios establecería su pacto con nosotros. Subí al monte para encontrarme con Él, y allí, en su presencia, recibí las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Era un momento solemne, un pacto sagrado que definiría a mi pueblo para siempre. Pero mientras yo estaba en lo alto del monte, algo terrible sucedió abajo. Mi pueblo, impaciente y desconfiado, había fabricado un becerro de oro y lo adoraba. Cuando bajé y vi lo que habían hecho, mi corazón se llenó de ira y decepción. Rompí las tablas en un acto de furia, y confronté a mi pueblo por su traición. ¿Cómo podían olvidarse tan rápido del Dios que los había liberado? Pero a pesar de todo, Dios no nos abandonó. Subí de nuevo al monte, y esta vez, volví con nuevas tablas. El pacto se renovó, y el viaje continuó. Durante 40 años, lideré a mi pueblo por el desierto. No fue fácil. Hubo rebeliones, hubo quejas, hubo momentos en que incluso yo dudé. Pero Dios siempre fue fiel a su promesa. Finalmente, llegamos a la frontera de la tierra prometida, el lugar por el que habíamos luchado tanto tiempo. Sin embargo, no me fue permitido cruzar. Por un acto de desobediencia, Dios me mostró la tierra prometida desde lejos, pero no me dejó entrar. Desde lo alto del monte Nebo, contemplé esa tierra, sabiendo que mi misión había terminado. Mi pueblo entraría bajo el liderazgo de Josué, y yo descansaría, confiado en que Dios había cumplido su promesa. Mi historia llegaba a su fin, pero la historia de mi pueblo apenas comenzaba.